Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a revisar cómo funciona la herramienta Pluma. La herramienta Pluma, está ubicada aquí en las herramientas, es la herramienta principal de uso en Illustrator. Con esta herramienta es que nosotros podemos crear pues varias ilustraciones y controlar cómo queremos pues su apariencia final, ¿no? Básicamente con la pluma podemos crear tres tipos de líneas distintas. Líneas rectas, líneas curvas y líneas mixtas. Como revisamos en un video anterior, los vectores están todos compuestos por dos o tres partes, nodos o anclas, trazados que unen dos nodos o anclas y, en el caso de las líneas curvas, manejadores. Con la pluma es importante tener en cuenta que nosotros no dibujamos trazos, nosotros dibujamos puntos o anclas y el computador se encarga de unirlas automáticamente. Para hacer líneas rectas, simplemente hacemos un clic, luego desplazamos la herramienta, hacemos otro clic para poner otro punto y fíjense cómo automáticamente Illustrator va uniendo esos puntos. Si ustedes simplemente hacen un clic, la línea resultante va a ser una línea recta. Si queremos un vector cerrado, es decir, un vector que tiene un área que puede tener un color de relleno, debemos regresar al punto de origen. Con eso entonces ya tenemos un vector al cual podemos asignarle un color cualquiera de relleno. También podemos crear líneas que estén abiertas. Yo les recomiendo, para evitar problemas y poder controlar mejor cuando estemos dibujando con la pluma, mm, quitar el color de relleno. Entonces hacemos clic acá en esta rayita roja para quitar el color de relleno. Aquí tenemos una línea compuesta, ¿sí? Fíjense que es una línea hecha por varios trazos rectos. Si queremos soltar la pluma para seguir trabajando normalmente, simplemente cambiamos la herramienta al puntero negro, a la herramienta de selección. Y así tenemos una línea recta aparte. Para crear curvas con la herramienta pluma, tenemos dos rutas. La primera ruta es utilizando la pluma normal. Hacemos un solo clic, ponemos un punto para comenzar a hacer nuestro trazado. Luego hacemos clic en el siguiente punto donde queremos ubicar un nodo, pero mantenemos presionado y arrastramos el mouse. Hago clic, mantengo presionado y arrastro. Al arrastrar vamos a dibujar un manejador. Con estos manejadores podemos controlar la apariencia de nuestra curva. Siempre que haya un manejador, la línea siguiente que va a dibujar Illustrator va a ser una línea curva. Entonces ustedes pueden hacer clic, mantener presionado, ir arrastrando y con base en eso crear sus propios vectores curvos. La otra forma es utilizando la herramienta pluma de curvatura. Con esta herramienta básicamente hacemos una línea, luego hacemos clic en el centro o en alguna parte de esa línea y arrastramos para crear la curva. ¿Okay? Cualquiera de estas dos herramientas es válida para pues crear este tipo de vectores curvos. Y finalmente tenemos las líneas mixtas, vectores que combinan líneas rectas con líneas curvas. Por ejemplo, partimos de una línea recta, la siguiente línea quiero que sea curva, entonces simplemente me ubico en el punto donde quiero dibujar un nodo, hago clic, mantengo presionado y arrastro. En este caso, si quisiéramos que la siguiente línea fuera recta, debemos eliminar este manejador. Porque recuerden, siempre que hay un manejador, la línea resultante va a ser curva. Entonces simplemente nos regresamos al nodo que acabamos de dibujar. Fíjense que en el icono aparece un ángulo pequeño, como una especie de piquito en la parte inferior. Cuando aparezca hacemos clic. Al hacer clic se elimina el manejador y la línea siguiente va a ser una línea recta. Entonces de esa forma nosotros podemos ir construyendo nuestros propios vectores.
¿Qué les recomiendo para practicar la pluma? Porque la herramienta pluma se requiere de mucha práctica para manejarla muy bien. Hacer ejercicios, por ejemplo, buscar patrones de líneas rectas o curvas e intentar replicarlos utilizando la herramienta. Por ejemplo, para reproducir este ejercicio simplemente pasamos por encima la pluma. Fíjense, yo simplemente voy dibujando nodos en las esquinas de esta línea y de esa manera construimos un calco. Intentamos hacer lo mismo con la herramienta pluma en líneas más curvas. En las líneas curvas hay un consejo y es que entre menos nodos utilicen, más fluida va a ser la curva. Eso es importante. Y ya para un manejo un poco más avanzado, acercar un poco, consiste en buscar una ilustración vectorial, una imagen de internet e intentar calcarla y reproducirla lo más fiel posible. Al principio va a costar un poco, la herramienta pluma no es muy fácil de, de llegar a manejar, pero con práctica, con bastante práctica, es posible controlarla mucho mejor. Entonces de esta forma vamos a ir calcando todas las formas, todas las líneas de estos dibujos. Recuerden que entre menos puntos usen en una línea curva, mucho más fluida va a ser. Y también otro consejo que les doy es intenten buscar las esquinas. Las esquinas de las cosas usualmente alojan un nodo. Yo normalmente debo dibujar un puntito ahí para poder crear la línea que necesito. Entonces de esta forma vamos a ir, me quedó mal. De esta forma vamos a ir perfeccionando el manejo de nuestra pluma a través de la práctica. Aprender a manejar esta herramienta es fundamental por dos razones principalmente. La primera, porque nos permite crear ilustraciones, que es uno de los usos más generalizados de este programa. Y la segunda, porque con ella podríamos utilizar imágenes de referencia o incluso podríamos utilizar tipografías y logos para reproducirlos vectorialmente. Es muy común que se manejen logos como imágenes, pero pues los logos como imágenes no nos van a dar la resolución ideal que necesitamos y por ende es clave vectorizarlos y aprender a utilizar esta herramienta. Y listo. Entonces es clave practicar con la herramienta pluma para manejarla muy bien.